Hola queridos amantes de la lengua española, hoy en esta edición de Morfología Salvaje, vuestro programa favorito, os vamos a mostrar los mejores trucos para encontrar y distinguir esas pequeñas especies de la gramática tan escurridizas, tan dadas al camuflaje como son los determinantes y los pronombres. Quizás determinantes y pronombres no son las grandes estrellas de la morfología. Como palabras que son con sentido gramatical, no tienen el glamour, no tienen la presencia de esas palabras con significado léxico. En los museos de morfología natural, todo el mundo se lanza a admirar la belleza de los sustantivos, la enorme variabilidad en tiempo, modo y persona de los verbos, también el pelaje colorido de los adjetivos o, por ejemplo, los movimientos precisos y ágiles de los adverbios, pero también las palabras con un sentido gramatical pues tienen una importancia decisiva en los ecosistemas de los textos, igual que sin las abejas pues no habría polinización y tampoco existirían las flores, y son importantísimas pese a su humilde tamaño. Pues las palabras con sentido gramatical, aunque no se refieran directamente a la realidad, son absolutamente fundamentales para organizar el ecosistema de los textos desde un punto de vista formal. Sin determinantes, sin pronombres, sin preposiciones y conjunciones, toda la naturaleza de la morfología, toda la naturaleza de los textos estaría formada simplemente por una sopa caótica de palabras con significado léxico, pero sin organización. Lo primero que tenemos que decir sobre determinantes y pronombres es que, por asombroso que parezca, en muchos casos tienen la capacidad de transformarse uno en el otro, es decir, la misma palabra puede ser determinante o puede ser pronombre según los casos, según el nicho ecológico que esté ocupando en ese momento. He localizado un caso con mi telescopio y os los voy a mostrar en directo, lo vamos a ver juntos en directo. ¿Veis? Ahí está el típico determinante, acompañando a su sustantivo. Una de las características fundamentales de los determinantes es que siempre buscan un sustantivo con el que formar una simbiosis mutuamente beneficiosa. Generalmente se sitúa a su izquierda, como si quisiera señalar su presencia, algo que de alguna manera no parece importarle al sustantivo. De hecho, parece muy feliz de tener un determinante. Pero fijaos lo que ocurre cuando el sustantivo se marcha por alguna razón. ¿Veis? El determinante se encuentra desconcertado, añora a su sustantivo, lo busca. De hecho, tanto lo echa de menos que de alguna manera quiere convertirse en algo parecido a él. Y ahí está, ¿lo habéis visto? Ahora se ha decidido a sustituir a su sustantivo, tomar sus colores y cumplir la función que estaba realizando como sujeto de la frase. Con ello, ha completado su transformación en pronombre. Vaya, es absolutamente fascinante ver la naturaleza morfológica en acción. Por lo tanto, la primera regla que sacamos de todo esto es que cuando vayáis al campo con vuestra cámara de fotos, vuestra libreta, vuestro lápiz y vuestro cazapalabras, veréis que hay muchas palabras acompañando a un sustantivo y normalmente estas palabras pues serán determinantes. Pero sin embargo, las mismas palabras, si las encontráis solas, serán pronombres. Veamos un par de excepciones a esta regla. En primer lugar, tenemos unos determinantes que ocupan un nicho ecológico muy peculiar, muy delicado, ya que son exclusivamente determinantes y si son abandonados por su sustantivo, pues no son capaces de sobrevivir transformándose en pronombres, sino que simplemente dejan de tener sentido su existencia, desaparecen y mueren. Son los determinantes artículos, tanto determinados como indeterminados. Veamos las características de estas dos especies. Por un lado, los determinantes artículos determinados, cuando encuentran a un nombre, son absolutamente fieles a él y lo presentan como algo perfectamente conocido, como diciendo, este es mi nombre y nunca tomaré a otro. Es algo completamente conocido para mí. Si decimos, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, queridos amantes de la morfología salvaje, todos nosotros sabemos a quién nos referimos si decimos el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, los determinantes artículos indeterminados son criaturas curiosas, con menos memoria que algunos peces, con menos memoria que Dory en Buscando a Nemo. Hay muchas especies de peces
que cuando te miran y te observan, un poco como el ajolote de Cortázar, y luego te dejan de mirar durante 3 segundos, es como si nunca hubieras existido. Para ellos te olvidan completamente. Pues bien, este tipo de determinantes artículos, los determinantes artículos sin determinados, cuando dejan de ver a su sustantivo por unos segundos, pues luego lo vuelven a presentar como si fuera completamente desconocido, como si fuera la primera vez que lo ven. Si decimos, por ejemplo, en vez de el presidente de los Estados Unidos, decimos un presidente de los Estados Unidos, el determinante un, con su típica amnesia, con su típica falta de memoria a corto plazo, es incapaz de decirnos a qué presidente nos referimos. Podría ser perfectamente, pues, Abraham Lincoln, podría ser perfectamente Bill Clinton, o incluso el inefable Richard Nixon, al que todos los aficionados a Futurama, pues, amamos incondicionalmente. La otra excepción son los pronombres personales. También son criaturas especializadas que no tienen la capacidad de cambiar de determinante a pronombre según la presencia de un sustantivo. De hecho, podríamos decir que los pronombres son criaturas orgullosas que evitan la cercanía de los sustantivos e incluso tienen la extraña pretensión de ser uno de ellos, es decir, el pronombre personal parece que quiere convertirse directamente en un sustantivo o por lo menos cumplir sus funciones dentro de la ecología de la frase. Igual que hay algunos insectos que pretenden ser palos, que pretenden ser hojas u otros elementos del entorno. Los hay de dos tipos. Por un lado, los más pretenciosos, los más orgullosos de todos estos orgullosos pronombres, son los pronombres personales tónicos, los cuales se atreven a sustituir al sustantivo en su función más importante, en su función más glamurosa, en su función de mayor responsabilidad, que es la de ser sujeto de una frase, es decir, de ser el sujeto, el que realiza la acción de un verbo. Tomemos de nuevo nuestro telescopio y veamos un ejemplo de cómo funcionan los pronombres personales tónicos en acción. Ahí tenemos a un verbo en forma no personal. El pobrecito carece de sujeto y tiene que permanecer en infinitivo, sin poder desarrollarse por completo como núcleo de un predicado. Ahí viene un sustantivo. Se trata de un nombre propio, uno de los más comunes. ¿Veis? Ya se ha formado la simbiosis entre los dos. El nombre se ha convertido en sujeto y el verbo lo ha acogido como una relación mutuamente beneficiosa. De hecho, se ha adaptado a su sustantivo concordando en número y persona. Pero mirad ahora este otro verbo de aquí, porque este otro verbo no se va a encontrar con un sustantivo, se va a encontrar con un pronombre personal tónico. Pero mirad este otro verbo de ahí. También se siente incompleto sin tener un sujeto. Permanece en su forma larvaria de infinitivo. Pero antes de que aparezca un auténtico sustantivo, ha sido localizado por un atrevido pronombre personal. ¿Veis cómo el pronombre personal imita perfectamente el comportamiento del sustantivo? Y ahí está, se ha completado el engaño. El pronombre personal se ha convertido en sujeto y el verbo, confundido por la calidad de su camuflaje en forma de sustantivo, ha pasado a concordar con él. Las otras razas de pronombres personales, los pronombres personales átonos, son criaturas más humildes que intentan ocupar nichos ecológicos menos vistosos, más discretos dentro de las frases, evitan la función de sujeto demasiado importante, demasiado visible y se conforman, por ejemplo, con ser complementos directos o complementos indirectos. Tienen un pelaje menos llamativo, apenas suenan dentro de la frase, no tienen en sí un acento propio, por eso se le llaman pronombres personales átonos, hasta el punto de que a veces llegan a integrarse con él en una misma palabra. Aún así, resulta interesante distinguirlos en el hábitat natural de una frase. Son pronombres átonos, palabras como me, te, se, nos, os, lo, la, los, las, típicos de complemento directo, le o les, típico de complemento indirecto, etc. Y hasta aquí nuestro primer documental sobre cómo distinguir determinantes y pronombres en su hábitat natural. En el próximo vídeo trataremos aquellos determinantes y aquellos pronombres que tienen la extraña capacidad de transformarse uno en el otro según la presencia o no presencia de un sustantivo a su alrededor. Serán, por ejemplo, los demostrativos, los posesivos, los numerales, los indefinidos, los interrogativos o los exclamativos. Hasta entonces, como decimos siempre en este programa, no dejéis de disfrutar de la morfología salvaje.
Una vez más me pongo mis gafas de Tube Life y os digo hasta la próxima.